No sé ni cómo se usan estas cosas. Pues, buenas tardes, buenos días. Tardes ya, ¿verdad? Quiero decirles que es para nosotros un gusto enorme tener esta mesa sobre Colombia. Ahora sí que Colombia y México son dos países hermanos, estamos hermanados absolutamente por todo. Tenemos una historia que corre en paralelo con sus diferencias, pero hace poco estuve en Bogotá y me dio la impresión de que estaba en un barrio de México, ¿no? Que estaba donde quiera que iba, decía, esto es tal, me sentía tanto en mi país que ni siquiera sentí que había salido fuera, ¿no? Es decir, y puros hermanos además, y quiero decirles que los colombianos además son fantásticos. Y están enfrentando lo mismo que estamos enfrentando nosotros. Hoy en día, yo quiero decirles que la historia de México y la historia de Colombia es una historia que tiene grandes similitudes, pero que también tiene grandes diferencias. En México estamos ya en nuestra cuarta transformación. A Colombia no la han dejado hacer sus varias transformaciones y mira que han hecho un esfuerzo importante nuestros hermanos colombianos para hacer estas transformaciones. Pero prácticamente todas han sido ahogadas a sangre y fuego, ¿no? De hecho, Colombia logra la independencia del país a principios del siglo XIX y en Colombia han tenido una casta terrateniente que ha sido feroz, que ha sido muy cerrada, muy atrasada por un lado, muy sofisticada por otro lado, y con grandes vínculos con los Estados Unidos. Hoy en día, yo quiero hacer un recuento que es muy breve. En el siglo XX, una de los dramas de los pueblos americanos es que dejamos de ser colonia de la corona española y pasamos a ser colonia de los intereses norteamericanos. Y a lo largo del siglo XX, Estados Unidos logró controlar a prácticamente toda América Latina, quien consideraba su patio trasero, mediante sobre todo golpes de Estado. ¿Saben ustedes cuántos golpes de Estado hizo Estados Unidos en América Latina en el siglo XX? El otro día estaba contando. Uno por uno me fui. Hizo 90. Y creo que me falta uno o dos. El número 90 es el de... Es una cosa increíble lo que han hecho los Estados Unidos. Y los golpes de Estado tienen características muy específicas. Los golpes de Estado son intervenciones brutales. En la región se implanta un gobierno, se implanta un régimen, y este régimen busca un control absoluto durante mucho tiempo. En el siglo XXI, bueno, yo quiero decirles que también esta lógica de los golpes de Estado, aunque no lo crean, acabó desprestigiándose y desacreditándose incluso en los Estados Unidos. Incluso los norteamericanos, llegó un momento en el que ya no pueden defender sus golpes de Estado. Esta frase que dijo un secretario de Estado norteamericano, creo que sobre Somoza, sobre Trujillo, que dice, yes, he's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿sí? Esta frase ya no se puede usar con esa facilidad. Esto no quiere decir que los Estados Unidos haya dejado de buscar interferir y dirigir y mandar en los países de América Latina. Aquí lo que ocurrió es una cosa muy curiosa. Es que Estados Unidos encontró nuevas formas de intervencionismo en todo el planeta y las pone en práctica, sobre todo en América Latina. Estas nuevas formas de intervencionismo son muy peculiares y tienen que ver con un texto que escribió un teórico de la guerra israelita que se llama Martin Van Creveld, que escribió sobre lo que son las guerras de cuarta generación o lo que son las guerras asimétricas, también llamadas guerras asimétricas o guerras sin fusiles.
Estas guerras, nos decía Martín Van Creveld, son distintas a las guerras de ocupación militar, pero no son menos violentas, dice el mismo Martín Van Creveld. Pueden ser muy violentas, pueden ser muy sangrientas. En México, estas guerras lo que implican es, estas guerras se plantean justo cuando Estados Unidos se convierte en una nación hegemónica, tiene una hegemonía a nivel global, y Estados Unidos se da cuenta de que a pesar de que tiene el ejército más poderoso del planeta, está impulsando un programa económico que es muy impopular y se da cuenta que no va a poder controlar a todo el planeta mediante el ejército, con el ejército. Entonces buscan estrategias de control de la población y encuentran que pueden controlar a vastos sectores de la población con una mezcla de una estrategia de medios, ¿sí?, con una estrategia de acciones violentas a nivel territorial. Es una estrategia ya muy sofisticada. Y te dice Martín Van Creveld, bueno, este tipo de guerras no estarán manejadas por generales ni mariscales, sino por expertos en operativos psicológicos. Y fíjate bien lo que hacen. Estas guerras, entre otras cosas, pues tienen sus lógicas y sus características. Bueno, a ver, todo esto que les estoy contando suena como a ciencia ficción, ¿no? Suena como al malvado emperador Ming controlando que busca controlar el universo. Pero para que vean que es un tema serio, el libro de Martín Van Creveld es un libro obligatorio para los oficiales de alto nivel del Pentágono. Y solo hay 4 libros obligatorios. El arte de la guerra de Sun Tzu, el libro de von Clausewitz, y entre otros está este. Entonces, quiere decir que es una estrategia que los militares norteamericanos se toman muy en serio. Y fíjense bien, estoy hablando de militares norteamericanos. Entonces, ¿cómo funciona esta guerra a nivel global? En general, pues funciona sobre todo con lo que son las viejas estructuras, con una serie de estructuras de poder que no se cambian fácilmente con un cambio de régimen. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. El andamiaje del poder es un andamiaje complejo. Una cosa es que tú tengas la presidencia de la República y otra cosa es que tengas el poder. Una cosa es que tengas la presidencia de la República y otra cosa muy distinta es que siquiera manejes al poder ejecutivo. Porque el poder ejecutivo son un montón de instancias con un montón de burócratas que te pueden entorpecer todo el trabajo. Entonces el presidente toma una decisión y basta con que alguien en la cadena de mando decida que eso no se haga para que no se haga. Es lo que Andrés Manuel denomina el elefante reumático. Pero además, una cosa es que tengas el poder ejecutivo y otra cosa es que tengas, es decir, hay un montón de poderes que no tienes, aunque tengas el poder ejecutivo. El poder legislativo siempre está en debate y hay grupos, ahí se define, ahí está claramente quién es quién, está dividido el poder legislativo en sectores específicos y aquí en México, por ejemplo, tenemos la mayoría simple y podemos aprobar el presupuesto gracias a las alianzas con el PT y el Verde, pero no tenemos mayoría absoluta y no podemos cambiar la ley para cambiar el Poder Judicial. Así de claro. Pero además hay poderes que tienden a no cambiar. Por ejemplo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial es un poder que cambia con más lentitud que los otros 3 poderes formales, que el Ejecutivo y el Legislativo. En Estados Unidos, a los jueces de la Suprema Corte se les elige de por vida y solo se les cambia cuando se mueren. En México duran 15 años. Fíjense, 3 presidentes les tocan, ¿no? Todavía en nuestra Suprema Corte tenemos jueces que fueron nombrados por Zedillo y hasta en veces hasta por Salinas, ¿no? Formados por Zedillo. Y estos poderes, el Poder Judicial tiende a ser más conservador que los otros. Pues es un poder que está muy asentado sobre viejas estructuras de conocimiento y se apoya en las universidades.
y los colegios de abogados, en fin. Pero además tienes al cuarto poder, que es el poder de los medios, que es un poder que no es formal, y que ese poder está en manos de un poder que está todavía por encima de todo esto, que es el poder económico. En la era neoliberal, lo que nosotros vimos es como todos los poderes, es decir, todos los medios, todos los grandes medios, acabaron en manos de grupos de interés. Y lo vemos como algo normal. Tal periódico, no, ese es de fulano de tal, que ese es de Larrea, y este es de Azcárraga, y este es de quién sabe quién, y este es de Salinas Pliego. Son medios que están en manos de grupos empresariales, ¿cierto? Y esos medios básicamente son portavoces de los intereses de esos grupos empresariales. Y en toda América Latina, absolutamente en toda América Latina, en cada país hay un grupo empresarial que tiene un consorcio de medios que es el que dice qué se discute y qué se habla, de qué se va a hablar en esa nación. En Brasil es O Globo, en Colombia es La Casa del Tiempo, en México es Televisa, en Argentina es el Clarín, en Chile es el Mercurio. Son grupos de poder ligados a estas cosas. Y les digo, lo más importante es que sobre estos grupos está el poder económico. Entonces, ¿cómo son los golpes de Estado hoy en día? Tienen varias características. Se apoyan, es decir, los golpes de Estado hoy en día se dan en contra de los gobiernos progresistas que quieren cambiar las lógicas dominantes neoliberales, ¿sí? Y se apoyan en lo que le queda al viejo régimen de los poderes formales y no formales. Donde tienen al legislativo, se apoyan en el legislativo. Y así, por ejemplo, le dan el golpe de Estado a Dilma Rousseff y la sacan del gobierno. Cuando no tienen el legislativo, y así, por ejemplo, sacaron también a Evo Morales y a Pedro Castillo, a Zelaya. Es decir, son golpes que son complejos. Se les llaman golpes blandos o golpes híbridos. Pero son golpes de Estado y son bien violentos. Entonces, ¿en qué se apoyan estos medios? Cuando tienen el Congreso, se apoyan en el Congreso. Cuando no tienen el Congreso, se apoyan básicamente en el poder mediático y en el poder judicial. Y ahí es cuando se acaban de elaborar una estrategia fantástica, que es lo que se conoce como lawfare o guerra judicial. Si nosotros revisamos la historia de la América Latina de los últimos 30 años, vamos a ver que prácticamente todos los gobiernos progresistas de América Latina han sido víctimas del lawfare. Incluso no tienes que estar en el gobierno para que te hagan tu lawfare. Les voy a poner un caso que ustedes conocen bien, que es el de López Obrador en 2005. Era el candidato más fuerte a la presidencia de la República y le armaron un pinche escándalo a partir de un pleito judicial absurdo que supuestamente había cortado unas vías de acceso a un terreno y que por lo tanto ya no podía ser candidato a la presidencia de la República, siendo que encabezaba todas las encuestas. Y cuando tú revisabas el caso te das cuenta que era un caso totalmente armado. Es un lote que no tenía accesos por otras razones. Era un pinche caso armado, el caso del Encanto. Un camino al hospital. Un camino a un hospital, sí. Es que supuestamente iba a abrir un camino, y todo por abrir un camino a un hospital. Es una cosa, en un hospital privado además. Entonces, nosotros sabemos aquí cómo funciona el lawfare. En el lawfare lo que hace es que se activa todo el andamiaje y todas las mecánicas judiciales, ¿sí? Y el lawfare no funciona sin un apoyo abierto de los grandes medios de comunicación. Es una cosa muy probable. Aquí no funcionó porque se echaron el rollo de que no, que Andrés que estaba echando todo eso, y la gente, era tan ridículo lo que estaban haciendo que la gente no se lo creyó. Pero ¿quién estaba en el lawfare? Estaba el aparato judicial, sin duda, y estaban todos los medios. La campaña era cerrada. Los mismos que hicieron la campaña, y esos mismos medios después hicieron la campaña de que Andrés Manuel era un peligro para México. ¿A quién le han hecho lawfare en América Latina? A todos. Se lo hicieron a Correa. Correa ahorita no puede regresar al Ecuador, porque tiene quién sabe cuántos pinches juicios supuestamente por desvío de fondos. Y tú revisas y el tipo está limpio. Y ese lawfare solo se mantiene por el peso de los medios. Y ve el caso de Lula, que a mí me parece de los más increíbles. A Lula lo meten a la cárcel con un proceso de lawfare
que, entre otras cosas, implica, fíjate, la acusación era increíble, que quería comprar un departamento de lujo, ¿sí? Porque su esposa fue a ver un departamento de lujo. Y la prueba de que sí lo quería comprar es que no hay pruebas. Entonces, pero tú dices, bueno, a ver, esta estupidez, ¿cómo se sostiene? Ah, no, es que como no hay pruebas, quiere decir que fue un operativo de Estado. Solo un Estado puede lograr borrar todas esas pruebas. Entonces, bueno, ¿y cómo es que la gente se lo creyó? La gente se lo creyó por los operativos mediáticos. Porque el lawfare, el aparato, la guerra judicial camina sobre dos patas. El aparato mediático es crucial en el lawfare y el otro es el aparato judicial. Vean ustedes cómo tiraron a Pedro Castillo. Es decir, y empiezas a hacer el listado de, le han tratado de dar un golpe en Venezuela han tratado de hacer esto, sí, claro que se lo trataron de hacer a Hugo Chávez y se lo trataron de hacer también a Maduro. En Brasil, pues vimos que se lo hicieron a Dilma y se lo hicieron a Lula. En Argentina, vean lo que le hicieron a Cristina Kirchner. La sacan de la contienda presidencial con un juicio amañado, apoyado en los medios, porque supuestamente se robó el equivalente a un Producto Interno Bruto de Argentina. Es un chorro de lana, es decir, es una cosa ridícula. ¿Hay pruebas de eso? No, ni madres. Pero sí hay un aparato mediático que está metido. A veces el aparato mediático sirve simplemente para desestabilizar un gobierno o para jalarlo para sus causas, como ocurre en Chile. En Chile, el bombardeo sobre lo que han sido los gobiernos progresistas ha sido parte de eso, y perdón, pero es parte de un media fair, es parte de una guerra mediática. En Paraguay a Lagos le hicieron lo mismo, le hicieron lawfare. Ve el caso de Rafael Correa es fantástico. Aquí lo hemos visto varias veces con Ricardo Patiño. Ve lo que le hicieron a Evo Morales en Bolivia. Es decir, y ve lo que le acaban de hacer a Pedro Castillo. Pero lo de Pedro Castillo es claramente un caso de lawfare y de mediafare. Es un caso de ataque mediático y judicial. Se les fueron y lo sacaron del gobierno al año y cachito, Es una cosa brutal. Y ahorita, el caso del lawfare más escandaloso que tenemos en América Latina es precisamente el caso de Petro en Colombia. Es decir, no nos engañemos. Es una estrategia del imperio. Y quiero decirles esto. Hay una diferencia enorme entre lo que es la guerra, los golpes militares y los golpes mediáticos y judiciales. La gran diferencia estriba en lo siguiente. Los golpes militares son intervenciones brutales. Intervienen, imponen y ya. Y dejan. El lawfare y el mediafare tienen una característica que tenemos que entender. Son permanentes. Y aquí en México lo vemos con toda claridad. No hay un solo pinche día en el que no saquen una mentira. Uno. Aunque no sea creíble, aunque sea grotesca y aunque sea ridícula, aunque la gente diga, oye, pero eso te lo van a desmentir, no les importa que se desmienta. Lo que importa es crear el ambiente y mantener la guerra de desgaste permanente. Fíjense bien lo que hizo Petro hace unos días. Petro convocó a la gente. ¿Y saben qué? Y la gente salió. Eso es una chingonería. Necesitamos gobiernos que conecten con su población. Necesitamos construir unos medios alternos a los grandes medios, a los grandes procesos mediáticos, que eso es lo que hace Andrés con la mañanera. ¿Sí? Necesitamos, entre otras cosas, ir desmontando poco a poco esa estrategia que tienen construida ya para América Latina y cuyo relato es invariablemente el mismo. Son gobiernos antidemocráticos, aunque hayan llegado todos por la vía democrática. Son gobiernos que vulneran la libertad de expresión, aunque todos respetan la libertad de expresión más que los otros medios, más que los otros regímenes. Son gobiernos que no respetan la legalidad, no sí respetan la legalidad, los que no respetan la legalidad son los jueces que hacen el lawfare. Son gobiernos, por lo tanto, son gobiernos
totalitarios, autoritarios, son dictaduras y hay que destruirlas. ¿Y quién te dice eso? Las oligarquías que sí imponen dictaduras, ¿no? Que sí te imponen regímenes autoritarios. Y, perdón, es decir, quiero decirles que necesitamos solidarizarnos con lo que está ocurriendo con Colombia. El otro día fuimos varios compañeros del instituto al evento, ¿no? Y necesitamos hacer conciencia de lo que es el lawfare, lo que es el mediafare, lo que es la guerra judicial, lo que es la guerra mediática. Necesitamos hacer conciencia de la importancia que tiene la revolución de las conciencias, ¿sí? Y necesitamos profundizar estos procesos. Y perdón, ya me eché un rollazo, le dejo el micrófono a la compañera. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y a todas y por la espera. Bueno, yo quiero iniciar mi plática hablando un poco del contexto de la llegada de Petro al poder en Colombia, porque pues no todas y todos conocen cómo llega él y bajo qué circunstancias. Quiero iniciar diciendo que nosotros en Colombia llevamos 200 años de gobiernos de ultraderecha en el poder, ¿sí? Algunos se llamaban liberales, pero al igual seguían siendo lo mismo. Aparte de esto, hubo el asesinato de 6 candidatos presidenciales que estaban en contra de las propuestas del gobierno de turno y fueron asesinados, cosa que no ha pasado en ningún otro país. Entonces veníamos de un contexto muy violento, no solo candidatos presidenciales, sino candidatos gubernamentales, alcaldes municipales fueron asesinados, cientos de ellos fueron asesinados. Era muy difícil para las clases populares, para la representación, que hubiese una representación popular en Colombia anteriormente. Sin embargo, creo que hay un caso que permite que surja este cambio, y es el paro nacional que hubo en el 2021. El 28 de abril de 2021 surge un paro nacional. En medio de la pandemia, las bases sociales, los jóvenes se reúnen y dicen, ya no aguantamos más. Estaba pasando una situación en Colombia de escasez de alimentos, sin acceso a la educación, sin acceso a los derechos básicos, a lo necesario. Tanto es así que sobre todo los jóvenes, que quiero que quede claro, porque a ellos es a los que les debemos que Petro también esté en el poder, deciden salir a manifestarse y decir ya no más. Salen estos chicos a marchar en contra de un gobierno que los estaba reprimiendo, que quería imponer mayores cargas tributarias, sobre todo para la clase media y las clases bajas, a contrario de lo que debería suceder, ¿no? Que quienes más tienen sean quienes más contribuyan en el tributo. Y al salir, lo que hace en este momento el presidente de la época, Iván Duque, es llamarlos como revoltosos, revoltosos y etiquetarlos como delincuentes. Tanto así que muchos de ellos están siendo judicializados por casos de terrorismo, rebelión, algo que no tiene nada que ver con lo que realmente estaban haciendo. Es así que de este paro salen 1.108 personas heridas, 84 víctimas mortales, 65 con lesiones oculares y 114 desaparecidos. Doy estas cifras tan crudas para que vean la situación de opresión que estaba viviendo el pueblo colombiano. Y la llegada de Petro y Francia Márquez, la candidatura, la postulación de ellos, es una oleada de esperanza, de cambio para el pueblo. Era muy difícil luchar contra las maquinarias que habían tanto del narcotráfico, que está muy inmiscuido en el poder. Allá en Colombia, pues anteriormente teníamos un narcogobierno, de los grupos mediáticos, financieros, todas estas personas que estaban ahí afincadas en el poder desde hace mucho tiempo. Pues Colombia también es un estado donde quienes la gobernaban eran familias, ¿no? Como castas reales se podían ver. Entonces, la llegada de Petro al poder manifiesta este cansancio, este hastio, este cambio, pase lo que pase, ya no queremos lo mismo. Y es por eso que tenemos pues el primer gobierno democrático, popular, revolucionario, llamémoslo también, en Colombia, con Francia y con Petro. Bueno, quería como que ustedes conocieran este contexto antes de hablar e introducirnos más en el lawfare.
El lawfare es la utilización abusiva e ilegal de las instancias judiciales, manteniendo una apariencia de legalidad, tal como nos decía el fiscal anteriormente. En Colombia hubo un tiempo de relativa calma, ahorita con la llegada del presidente Petro. Él intentó mantener relaciones cordiales tanto con las personas que estaban en la derecha como en la izquierda, intentar incluirlos en su gobierno, pues él dice que gobierna para todos y para todas. Sin embargo, pues no era fácil porque lo que él venía a proponer con sus reformas iba a tocar lo que más les duele a ellos y es sus bolsillos, ¿no? La economía directa de ellos. Entonces empieza esta guerra mediática primero, empieza sobre todo con la vicepresidenta, con Francia, que Francia les alegaban, ella tenía que utilizar en algunas oportunidades un avión para trasladarse de un lugar a otro porque fue víctima de un atentado y el mismo presidente le dijo que cuando tuviera que irse a algún lugar apartado lo utilizara y empezaron a salir, no, que es que hablaban y decían que no querían que los otros utilizaban los aviones y ahora la vicepresidenta va para todas partes en avión y que gasta yo no sé cuántos millones en esto, en trasladarse de un lugar a otro y empieza la gente a creerse este cuento, no todo el mundo, pero muchos sí dicen, no, no votamos por eso, queríamos algo distinto. Empieza esta guerra mediática con Francia por el avión. Empiezan a buscarle a Petro y realmente pues no haya nada que le puedan endilgar. Él siempre pues toda la vida, al igual que aquí con el presidente Obrador, pues le han intentado buscar qué ha hecho mal, qué no sé qué, y son personas muy rectas que no les han podido encontrar nada. A pesar de que a él también, cuando fue alcalde, le sucede lo mismo que a Obrador, alcalde de Bogotá. Lo suspende la Procuraduría, el Procurador General, también inventándole cargos que la verdad ni me recuerdo en ese momento porque era algo muy irrisorio también. Lo suspenden y le querían dar muerte política. Afortunadamente en esa época se logra demostrar la inocencia de él y permite que llegue también a la presidencia. Entonces, como no le encuentran nada, empiezan a investigar y encuentran una historia de una niñera, de la secretaria, mejor dicho, es una historia muy rebuscada y empiezan a crecer en los medios esa idea, esa noticia, ¿no? De que la hicieron pasar por un polígrafo, situación que está permitida bajo los decretos de la misma casa presidencial y que él no conocía que se había realizado, pero con eso dicen, no, que es que violan los derechos humanos, que allá la llevaron a la fuerza, que, bueno, una historia muy reforzada que empiezan a utilizarla y a publicarla en todos los medios para que la gente se crea, ¿no? Porque Petro defiende mucho a la gente, pues, de bajos recursos que se dedica a trabajar, entonces dice como una niñera y la está vulnerando el propio gobierno de Petro. Esta investigación dice él, lo que sí hicieron todo eso, no importa, por mí no hay problema, que la fiscalía investigue. Y lo mismo pasa con el ex embajador en Colombia, en Venezuela, que también apareció un escándalo con él, que estaba pasado de tragos y empieza a decir que a él lo humillaron, bueno, una telenovela también ahí, pero que hay unos dineros que no se saben, que unos dineros y que como haciendo entender que eran dineros ilícitos que llegaron a la campaña. Después el mismo ex embajador habla y dice que pues todo esto fue cuestión del trago, de que estaba sentido porque él quería un cargo superior al que le dieron. Bueno, y con esto pues empiezan a utilizarlo los medios para decir que hay dinero ilícito en la campaña de Petro. Y es ahí donde va a iniciar, voy yo, según mi concepto, donde está iniciando de forma firme el lawfare en contra de Gustavo Petro. Porque ya el ex candidato presidencial, Federico Gutiérrez, fue a la Cámara de Representantes a poner una denuncia en contra de Petro porque hay manejos ilegales en su campaña. Entonces, inicia este lawfare en contra de Petro y en contra no solo de Petro, sino de una candidatura, de un gobierno popular, de la soberanía popular. Entonces, Petro por eso llama a todo el pueblo a que lo apoye. Porque, aparte de todo esto, los medios de comunicación aparece una encuesta de una gran firma encuestadora que dice que Petro tiene un 30% de aceptación nacional. Situación que nunca había pasado ni con el presidente anterior, que ha sido el peor que hemos tenido. O sea, creo que él tenía como un 40% y Petro tenía un 30%.
Entonces empiezan a manejar estos discursos de que de manejo de dineros ilícitos, violación de derechos humanos con la niñera, falta de aprobación, y empiezan a vender este ideario de que todo en el gobierno de Petro va de mal en peor, para que la gente supuestamente pues diga, no, este señor no sirvió, vámonos de acá. Y Petro convoca a la gente, le dice, bueno, necesito que me apoyen no solo a mí, sino las reformas que estamos presentando ante el Congreso. Y cuando llega el momento de asistir, pues asiste mucho más gente de la que todos y todas esperábamos, que teníamos fe de que fuera mucha gente, pero fue mucha más. Y esto es muy importante porque demuestra, y a mí me alegra mucho, que en Colombia están perdiendo espacio los medios de comunicación. Los medios de comunicación oficiales de la oligarquía, los que siempre han utilizado la información a su favor. Esto demuestra que el pueblo está creyendo distinto, que hay una democratización de la información, nacen nuevos medios de comunicación, individuales, particulares, con jóvenes youtubers, tiktokeros, lo que ustedes quieran ver, pero todos estos chicos, sobre todo jóvenes que están en esto, han hecho conocer a los demás jóvenes la realidad del gobierno, qué han hecho, hacia dónde van, cuáles son los intereses. Y creo que esto también es muy importante hablarlo, la importancia de la democratización de los medios de comunicación. Si no fuera por todos estos medios, seguramente pasaría lo mismo de siempre, ¿no? Que muchas veces hasta uno, yo me acuerdo, yo estaba muy joven, votaba uno, no, ese dicen que es bueno, y uno votaba, no sabía ni siquiera bien por qué lo hacían, ¿no? Entonces, es importante esta democratización. ¿Y qué más puedo decirles entonces a ustedes? Pues que nada, pues que el apoyo del pueblo, el asistir, el acompañar a nuestros gobernantes, ayuda a que este lawfare pierda peso, a que se den cuenta, porque al final de cuentas lo que ellos quieren es que sea una moñona, como se dice, una jugada completa, que la gente que estén juzgados como culpables, que la gente se lo crea y que aparte de todo desprecie tanto a la persona como al partido, al movimiento que representan. Si la gente no cree en estas jugadas, si la gente no cree lo que están diciendo los medios, no analiza las resoluciones judiciales, con esto terminaremos y podemos luchar contra el lawfare. Gracias. Bueno, vamos a descifrar cómo es esto también. ¿Ahí se me escucha? Bueno, buenas tardes a todas y todos, especialmente tardes, pido excusas que recién venimos corriendo de un viaje y llegamos aquí directamente, pero sabíamos y también agradecemos la disposición del Instituto Nacional de Formación Política, de la militancia, del movimiento, el Partido Morena, que nos ha abierto las puertas en una disposición solidaria a la posibilidad de extender más allá de las fronteras de Colombia esta alerta democrática y esta advertencia que no solamente va en relación a lo que está pasando en Colombia, sino que precisamente tiene unas implicaciones y unas raíces que cubren al conjunto de la región, dado que si bien esta es una situación que particularmente vamos a tratar en este conversatorio, la situación de Colombia, tal como lo expuso el Fisgón. Se trata de la reproducción en un contexto particular, en un momento histórico dado en Colombia, de una estrategia para poder disciplinar a los pueblos latinoamericanos desde la perspectiva, desde lo que en el Pentágono o en las oficinas de alguna transnacional o algunas transnacionales creen que debe ser la disciplina de los pueblos. Y nosotras y nosotros hacemos parte de un proyecto histórico que no solamente es popular, sino que es radicalmente democrático, y en ese entendido nosotras y nosotros no queremos pueblos disciplinados, no queremos pueblos obedientes, queremos pueblos ingobernables, que se gobiernen solamente a sí mismos, y en ese entendido nos ven como una amenaza para ellos y lo somos. Así que nuestro proyecto histórico en este momento se encuentra enfrentando una situación que bien se ha descrito ya en este foro por parte de mis antecesoras, que han hecho además unas intervenciones muy nutridas. Yo quisiera poder aportar desde la experiencia, porque si bien quizás
por avatares de la historia, hoy ejercemos una representación diplomática, siendo quizá el embajador más joven de Colombia o de algún lado, me han dicho ya varias veces, se cuenta con una gran experiencia. Y no necesariamente está ligado el número de la edad de una persona a la cantidad de experiencias que puede vivir, ya que pues también, tal como lo planteaba Marx, hay días en los que pasan décadas y décadas en los que pasan días. Y en Colombia, si bien durante siglos el régimen antiguo, antidemocrático, oligárquico, se sostuvo de una forma permanente a través de la violencia, hoy logramos torcer el tiempo, dar un salto al vacío con audacia, como el jaguar, como decía el presidente Petro ayer, en el cierre de ciclo y la firma del cese bilateral con el ELN, que es una coyuntura que también nos complace mucho compartirles, que por fin, digamos, estamos avanzando en función de abrir una nueva era, una era de paz para Colombia y el continente. Pero en esos términos, esta oligarquía que históricamente se sostuvo en el poder, le perdimos el respeto como pueblo, le perdimos el miedo y lo reemplazamos en la dirección del Estado. Y al reemplazarles en la dirección del Estado, ellos sienten que han perdido en un criterio de dueñidad algo que les pertenece. Y es algo que nos han hecho saber, incluso pues en mi parte desde que empecé a militar. Nosotros conocimos a Gustavo Petro en el 2011 en la Bogotá Humana. Y yo recuerdo que ya cuando estábamos en la campaña de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el presidente Petro tenía una demanda, una denuncia penal, discúlpeme la imprecisión jurídica, una denuncia penal por pánico económico, puesta por un concejal de la ciudad de Bogotá que se llamaba o se llama Orlando Parada, que decía que Petro estaba promoviendo el pánico económico porque propusimos en nuestro programa de gobierno hacer un holding de las empresas públicas de Bogotá para fortalecerlas a nivel financiero, a nivel operacional, para fortalecer también la acción de las empresas públicas en el beneficio de la calidad de vida de las personas y sobre todo las y los y les más vulnerables. Y en ese entendido, y ni siquiera iniciando el gobierno, sino antes de iniciar el gobierno, ya había una dinámica de guerra jurídica con una articulación mediática, Mediafair y Lawfare, que ha citado aquí también nuestro compañero Fisgón. Y en ese entendido, desde que empezamos nuestra militancia política, encontramos que los linderos a través de los cuales el poder querían delimitar nuestra acción política, condicionar nuestra rebeldía y coartar nuestros sueños, pues eran especialmente particulares para nosotras y nosotros, porque candidatos, digamos, de la oligarquía de esa misma Alcaldía Mayor de Bogotá hacían una serie de propuestas con total libertad, con total holgura, pero no tenían que enfrentarse a la realidad de tener que contar con equipos de abogados para poder corresponder a los argumentos de sus opositores políticos, porque nosotros somos unos demócratas, unas demócratas, y no necesariamente apelamos a los métodos que ellos nos han impuesto. Por eso cuando dicen que es que nosotros estamos chuzando, después de que muchas y muchos de los funcionarios del gobierno no solamente fuimos intervenidos, sino perfilados, sino perseguidos, fuimos amenazados, y sabemos que parte de la posibilidad de construir una nueva Colombia tiene que ver fundamentalmente con erradicar esa violencia política del escenario en Colombia. Pero asimismo después, un par de años, cuando estaba desarrollándose el programa de gobierno de la Bogotá Humana, un 9 de diciembre del 2013, resulta que el procurador, un señor que rezaba con el respeto enorme a la diversidad de culto y la libertad de culto que tenemos en Latinas Faldas del Atrio, con una combinación muy fuerte entre sus convicciones conservadoras a nivel teológico y sus convicciones profundamente conservadoras a nivel político, quería entonces plasmar ese criterio como una manera de censar la política colombiana y decir aquí hay una gente que no debe estar en la política, que no debe ejercer el gobierno ni de una ciudad, y desde ese momento pensaban en coartar la posibilidad de que Petro fuese presidente, porque apenas el procurador Ordóñez ordena la destitución del presidente Petro, no solamente en Bogotá llenamos la Plaza de Bolívar durante 5 días seguidos en diciembre, sino que después, en enero, la volvimos a llenar otras 2 veces, sino que también en 4 o 5 ciudades principales del país se organizaron movilizaciones donde llamábamos a un escenario también de alerta democrática como la que estamos llamando hoy.
y algo, digamos, algo se le mueve a uno adentro pensando, otra vez estamos en la misma situación, desde un lugar diferente, desde el gobierno nacional, desde la mayoría popular, pero defendiendo la democracia. Y revisan los medios de comunicación y el relato es que nosotros somos los antidemócratas, que nosotros somos los que constituimos una amenaza para la nación, para la estabilidad, para la normalidad y la tranquilidad de la República. Cuando resulta entonces que quienes históricamente han utilizado los métodos de la violencia administrativa, armada, política, mediática, entre otras, para poder sosegar la posibilidad de que haya una mayoría social y política diferente, pues es la oligarquía y no nosotras y nosotros, quienes incidimos, resistimos, hacemos también el ejercicio de la disidencia desde el movimiento popular, pero lo hemos hecho siempre promoviendo la paz y la democracia. Y en ese entendido, no deja de ser curioso también contarles que incluso antes de que el presidente Petro fuese candidato en el 2017, que inscribiéramos su candidatura presidencial y el movimiento político Colombia Humana, también había un intento árabe por impedir que él fuera candidato, porque resulta que siendo alcalde mayor de Bogotá se le ocurrió la herejía, creo que era el presidente Lula el que dijo que no pensaba que le fuera a dar tanta rabia a las oligarquías ponerle un plato de comida en la mesa a la gente pobre, pues resulta que por reducir el precio en el pasaje del Transmilenio, que fue la medida que administrativamente se comprobó tuvo mayor incidencia en la reducción en tan solo 3 años a la mitad de la pobreza multidimensional en Bogotá, un logro histórico que ni siquiera fue en los 4 años del gobierno, sino en los 3 años que ya hemos bajado la pobreza en Bogotá a la mitad. Entonces embargaron el salario del hoy presidente de la República. Y para ese momento en el que estábamos inscribiendo la candidatura presidencial del 2017 y el movimiento Política Colombia Humana con él, resulta que él tenía su salario embargado, no estaba recibiendo su sueldo, pero tampoco había un acto administrativo que ordenara su embargo. O sea, ni siquiera había un papel donde ordenaba que le retuvieran el salario. Y de manera directa, de facto, lo hicieron. Ustedes dicen, la acción directa, los capuchos, los tropeles, ellos también hacen acción directa. Sin un acto administrativo, embargaron el sueldo del dirigente político popular de Colombia. Y entonces, el argumento que querían usar en ese momento era que una persona que tuviera una deuda ante una sanción administrativa no podía ser candidato presidencial. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ese momento ya había emitido su sentencia que establecía con base en el artículo 23 que ninguna autoridad administrativa puede violar derechos políticos, contraviniendo esa disposición del sistema interamericano, aún intentando impedir que Petro fuera candidato. Entonces nos dicen ahora, por ejemplo, y a mí me dicen, es que al embajador de Colombia en México le regalaron el puesto, pero es que desde que empezamos a pronunciar la palabra política hemos tenido que resistir los embates y hacer 4, 5, 6 veces más esfuerzos que lo que hace un cuadro militante de la oligarquía. Porque es que ellos en la cuna nacen y lo llevan a Oxford, a Harvard, a todas esas cosas, a formarse como dirigentes del Estado, pero nosotros no podemos ni soñar con la posibilidad de fundar un movimiento político. Tuvimos que luchar durante 3 años interponiendo acciones judiciales y tutelares con el presidente Petro para que nos reconocieran la personería jurídica de Colombia Humana después de ser la segunda fuerza política en las elecciones del 2018 y sospechamos la primera por un tema fuerte de fraude electoral que evidenciamos. Entonces, mucho nos ha costado llegar al gobierno popular. Y yo creo que muchas compañeras y compañeros, cada vez que recordamos esto, nos pensamos y da cierta nostalgia, da impotencia, porque no es justo que entonces todo lo del pobre es robado. Y entonces si el gobierno es popular, hay una especialidad del régimen judicial, del régimen mediático, del régimen económico, que te dice con un letrero gigante en neón, no se puede, ustedes no caben. Y así condenan a Colombia a una historia de violencia perpetua, porque como no cabemos, ¿qué más nos queda? Si nos empujan a la violencia, si nos empujan a las cárceles, si nos empujan, por ejemplo, al trauma ocular, muchos jóvenes de mi generación,
aún todavía 300 compañeras y compañeros presos que nos faltan, que estamos buscando sacar de la cárcel, hoy retenidos por una fiscalía que se opone a implementar una ley de la República aprobada por el Congreso, en una acción claramente política. Las y los presos sociales y políticos del estallido social, que hicieron también posible la victoria electoral. Entonces, ¿cuál es el mensaje con eso? No puede haber paz en Colombia. Tenemos que condenarlos a la guerra. Pero en nuestra rebeldía nosotros gritamos paz, libertad, democracia, alegría, amor. Y en ese entendido, a lo que hemos optado en el marco de esta alerta democrática, que se puso muy bien en contexto anteriormente, es poder llamar a la solidaridad internacional de todas y todos ustedes. Así como el gobierno, yo vengo en representación de una política exterior que dice no aceptamos el golpe de Estado en Perú. Y nos han mirado mal incluso compañeros y compañeras. También como miran mal de pronto al presidente López Obrador por ser consecuente y por rechazar un golpe de Estado. Pero además por ser conscientes de algo esencial. Y es que esto se trata de un efecto dominó. En el momento en que se empieza a normalizar, y hay que decirlo con algo de dolor, incluso con la ayuda de algunos gobiernos progresistas latinoamericanos, el golpe de Estado en Perú, empiezan a abrirse unas brechas para las oligarquías latinoamericanas que dicen, ah, pero sí podemos. Y entonces si se consolida la posibilidad de cercenar el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner de la Argentina tenga una representación política a través de sus compañeros y compañeras peronistas en las elecciones, y si logran eso, ahí va otro dominó que va cayendo, y podemos hacer un listado largo. Y en ese listado hay dos muy valiosos para la oligarquía latinoamericana, el presidente Petro y el presidente López Obrador. Si llega a ser exitoso y avanzar el proceso del lawfare en Colombia, el siguiente en la lista, compañeras y compañeros, es el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. Y ellos saben que aquí hay un proceso sólido, que no pueden derrotar por los mecanismos civiles de la democracia porque no son mayoría. Porque aquí el pueblo, como en Colombia, toma una decisión. Y acuden entonces a los métodos sucios, y lo han hecho en Colombia y en México. Y si en Colombia se consolida, no duden que van por la Cuarta Transformación. Así que este llamado no solamente es una alerta democrática y un llamado a la solidaridad, sino a la acción. Y es ponernos, digamos, en una disposición que nos permita no solamente estar a la defensiva respecto a la posibilidad de los golpes de Estado, sino aprovechar un momento histórico de nuestro continente en el cual 10 u 11 gobiernos compartimos una identidad política y un proyecto regional común. Y ante esas condiciones históricas extraordinarias, algo quizá también hemos fallado si estamos en este momento, y estoy particularmente como un representante diplomático de un gobierno progresista en Colombia a la defensiva, hablando de un golpe. Nosotras y nosotros hemos propuesto una serie de reformas nacionales, sí, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, que identificamos van hacia las vértebras de la financiarización de los recursos públicos en Colombia, de la consolidación de la corrupción como un modelo económico y financiero a través del neoliberalismo. Y la oligarquía colombiana siente que estamos tocando y pisando una raya roja que para ellos es muy valiosa. Porque, por ejemplo, con las empresas prestadoras del servicio de salud en Colombia, las EPS, financiaron a grupos paramilitares y la coacción electoral para hacer elegir los candidatos de esos grupos paramilitares. Entonces dicen hoy, ¿cómo se le ocurre al presidente Petro acabar con las EPS o cambiarlas si es que se va a caer la salud en Colombia? Se le caen solo las clientelas y los negocios. Y por eso la alerta. Y además de estas reformas nacionales como la reforma a la salud que acabo de mencionar, que pasa de tratar a los colombianos como clientes a ser pacientes con derechos fundamentales, una reforma pensional que retorna la posibilidad de una vejez digna en nuestro país, en el cual generaciones enteras, como sobre todo también las más contemporáneas,
carecemos de la expectativa, de algún modo, por fuera de los escenarios del mercado laboral, en términos mayoritarios, de poder tener una pensión digna. De una reforma al trabajo que cambie una realidad esencial, y es que Colombia tiene las jornadas de trabajo más largas, pero la productividad más baja de la región. Que tenemos unas grandes capacidades como trabajadoras y trabajadores, pero se ha consolidado un modelo laboral que va en contra de esas capacidades. Y además de esas reformas, hemos propuesto reformas también a nivel regional fundamentales. La conferencia regional sobre el tema migratorio, la crisis migratoria global y sus efectos en los flujos latinoamericanos y hacia el norte. Y cómo eso ha sido utilizado por las oligarquías para fortalecer sus economías oscuras e ilegales, con las cuales controlan la infraestructura, a través de la cual también se apropian de los cuerpos y de la vida de personas en todo el continente. 200.000 pasaron por el tapón del Darién el año pasado, en el lado colombiano, buscando una esperanza hacia el norte. Nuestro trabajo se enfoca en poder convocar a esas voluntades del siglo XXI latinoamericano y del Caribe para transformar esas condiciones y hablar de tú a tú con Estados Unidos, para plantear una realidad social que, así nos tapemos los ojos, no vamos a poder dejar de ver. Y es que hoy las y los latinoamericanos representamos mucho para la economía de los países del norte global. Entonces no solamente es un tema migratorio, sino también de movilidad laboral, de economía y de justicia social. También tenemos la tarea, y estamos ejecutándola, de poder convocar una conferencia regional sobre la política de drogas. El capitalismo organizado alrededor de esta economía ilegal en muchos países se ha consolidado con mayor solidez que los capitalismos que se han impulsado de manera legal en las economías formales. Y el caso es Colombia, por ejemplo, donde hay un narcogobierno porque el poder económico ilegal estaba por encima del poder político soberano constitucional. Y entonces toda la infraestructura de la economía se empezaba a transformar a partir de las prioridades del narcotráfico, de nuevo, como en los 80s, como en los 90s. Y en ese entendido empezaba uno a ver, por ejemplo, cómo en ciudades intermedias de Colombia había unas construcciones excesiva, un montón de vivienda y muchas personas sin techo. Y pues, ¿para qué tantas casas y personas sin techo? Tema de lavado de activos muy fuerte, de entrada de dineros ilícitos a la economía formal, que sustentaba entonces la operatividad incluso de esa misma economía formal. Recibimos ese país así. Y queremos también transformar esas condiciones que, así como en Colombia, afectan directamente toda la región y sobre todo especialmente a América Latina y el Caribe. Y hablar también de tú a tú con Estados Unidos, con Canadá, con el norte global, hablar con posiciones conjuntas en las COP, a las Asambleas Generales de las Naciones Unidas, que no solamente brillemos por la gran personalidad de nuestros dirigentes políticos y sus capacidades oratorias y discursivas, sino que también brillemos porque cambiemos la berraca realidad. Y en esos términos, esta oligarquía regional se ve amenazada también por esa agenda internacional. Esta persona que les habla, yo tengo 3 demandas ya encima, que aquí en México la oligarquía colombiana tenía un botín en esa embajada, un botín enorme, que lo ponía en función de sus intereses estratégicos, muy diferentes a los nuestros. 3 demandas, ya derrotamos una, y ahora vamos por las otras 2. Una de las demandas me las pone la senadora Paloma Valencia. Paloma Valencia, que no solamente célebremente recordada por haber propuesto la división de un departamento entre la población indígena y la población blanco-mestiza, en defensa de sus intereses terratenientes, sino que también es reconocida precisamente porque su familia hace parte de ese linaje en el Cauca, en el suroccidente colombiano, históricamente desde el siglo XIX. Los mismos con las mismas. Entonces, los mecanismos a través de los cuales nosotros estamos evidenciando el lawfare y el mediafare, en lugar de ponernos a la defensiva en unas condiciones de caminos que ya hemos recorrido, quizás debería ponernos en la creatividad política
de, primero, evidenciar que somos nosotros quienes deberíamos tenerlos a ellos a la defensiva, y segundo, tenemos que avanzar con nuestra agenda porque si no es ya, no va a ser nunca. Y nuestras generaciones no podemos darnos el lujo de dejar caer las banderas, por el contrario. Hoy más que nunca la oportunidad histórica de consolidar esos cambios está presente. De manera que este proceso, estas agendas regionales, la reactivación de UNASUR, por ejemplo, la reactivación de CELAC, tener un diálogo diferente con España en un término en el cual hoy son presidentes de la Unión Europea y viene una cumbre CELAC Unión Europea, por ejemplo, en un término en el cual ya hemos consumido los recursos que el planeta puede renovar por sí mismo durante varios años consecutivos y en el que la acción humana todavía es determinante para poder reversar la crisis climática en sus efectos, y no solamente desde la perspectiva personal e individual, sino sobre todo desde la perspectiva de cambiar el esquema económico global, pues entonces el llamado es a la movilización, a la organización, a la acción y a la articulación. Durante mucho tiempo, cuando en Colombia no había una vocación hegemónica de poder entre la izquierda, yo me sentía muy frustrado porque cuando preguntaba por procesos políticos latinoamericanos, un poco lo que imperaba era una lógica muy poco solidaria, y debo decirlo de una forma autocrítica, desde el proceso colombiano. Yo escuchaba incluso en procesos, en encuentros y demás, militantes, compañeros y compañeras mías, que no eran solidarios con Cuba, por ejemplo, sino que decían que Cuba era una dictadura y que entonces no teníamos que defender una dictadura como la cubana, porque... Y entonces preguntaba uno sobre Bolivia, lo mismo, el mismo libreto. No, pero es que, ¿cómo es posible que haya en Bolivia también condiciones antidemocráticas? Y miércoles, pero... Y preguntaba uno por Venezuela, lo mismo. No, es que Chávez, que no sé qué, que el autoritarismo, desde la misma izquierda. Pero en el momento en el que un movimiento popular, unos procesos políticos populares empiezan a tener la perspectiva de poder, de ser gobierno, empezamos a estrellarnos con las talanqueras que, invisibles por la falta de vocación de poder, no veíamos. Entonces, pero es que resulta que hay la oferta. Y entonces sí hay que dar una respuesta soberana desde el Estado hacia la oferta. Resulta que hay un emporio mediático dominante y entonces sería justo, por ejemplo, que cualquier periodista tuviera las condiciones para poder desarrollar su oficio y su ejercicio tal como la tienen los periodistas de los grandes medios corporativos. La democratización de los medios, una ley de medios. Pero cuando en Ecuador se propuso, nos pasaba incluso dentro de la izquierda progresista colombiana, ¿cómo así que desde el gobierno se estaban poniendo condiciones a los medios? Hoy, la articulación de un trabajo entre la revista Semana, puntualmente, y lo voy a decir con nombre propio, cuya directora es Vicky Dávila, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, condujo incluso unas condiciones de una difamación, de una persecución tal que el oficial de la policía que adecúa los espacios para que el presidente esté seguro en términos de avanzada, fue conducido al suicidio, encontrado muerto ayer por la persecución de la fiscalía. Una persona que estaba recibiendo presiones durísimas para convertirse en el aliciente para tumbar un gobierno, porque quieren producir una escena, armarla para justificar una arbitrariedad antidemocrática. Entonces, nos enfrentamos a una realidad que nos plantea asimismo la renovación en términos de poder fortalecer la solidaridad internacional. Estoy seguro que si quienes entraron al Palacio de Planalto el 1 de enero, si no me equivoco, de este año, en un asalto fascista a la democracia de Brasil, hubieran triunfado si no hubieran contado con el rechazo de, empezando Estados Unidos, pero siguiendo el presidente López Obrador, el presidente Petro, de las autoridades y los jefes y las jefas de Estado.
En Brasil, nuestros compañeros y compañeras del PT me decían, hermano, sin la solidaridad internacional, Lula todavía estaría preso. Porque fue la campaña internacional de los comités Lula Libre lo que permitieron también irrigar esa posibilidad de que hubiera unos ojos puestos sobre Brasil y su democracia, sobre el liderazgo de Lula, liderazgo no solo brasilero, sino latinoamericano, de nuestros pueblos, y que hubiera un cese al encarcelamiento de él, la solidaridad internacional. Y no solamente advertamos las consecuencias negativas de la posibilidad de que no haya esa solidaridad internacional, sino que avancemos en términos de lo que podemos hacer. Hoy, en un contexto de policrisis, América Latina posee los principales elementos que pudieran servir como solución a esas crisis. Si hablamos de la crisis climática, ecosistemas estratégicos, no solamente hay que cuidar y preservar, sino condiciones que nos permiten impulsar a nivel global la transición energética justa. No el greenwashing que llaman, de que todos tengan pitillos de cartón y Teslas, sino una transición energética y productiva, económica en el mundo, que cambie las relaciones sociales de producción, valga la redundancia, y la división internacional del trabajo. Por ejemplo, la crisis sanitaria. Nosotros ya deberíamos estar listos, todas las sociedades, para poder, ante la posibilidad de que la falta de un balance en nuestros ecosistemas genere, por ejemplo, otra enfermedad zoonótica, como lo fue el coronavirus, hacer así y todos listos para responder de manera justa, democrática, tal como lo hizo México, hay que decirlo. Yo lo digo como representante de Colombia, y en beneficio de los pueblos y los más vulnerables. Y así ese conjunto de crisis solamente las vamos a poder afrontar como continente y la humanidad de manera seria si en América Latina hay una responsabilidad histórica y política para articularnos de cara a estas soluciones. De manera que esta alerta democrática, este llamado también a respaldar el proceso de transformación colombiano, este llamado a la solidaridad internacional y la articulación, espero de verdad que más aún en nuestras mentes, en nuestros corazones militantes de la cuarta transformación, de la primera transformación de Colombia, de las transformaciones latinoamericanas, tengan eco. Porque para nosotras y nosotros no hay un momento diferente para hacer el cambio sino ahora. Es cuestión de vida o muerte. Para nosotros lo que ordena la política en el siglo XXI es eso, la política de la vida y la política de la muerte. Y entre la vida y la muerte no hay centro. Y eso lo identifica también nuestro enemigo, que si nosotros y nosotros no lo identificamos, pues nos van a volver a llenar de sangre el continente. Pero si nosotros logramos valorar eso, darle un aire a estas nuevas épocas y posibilidades de paz, pues llenaremos no solo América Latina, sino el mundo de esperanza, justicia, libertad y paz. Muchas gracias. Agradecemos mucho la presencia del embajador de Colombia, Álvaro Moisés Ninco Daza, y también agradecemos mucho la presencia de Lady Rondón, quienes nos han acompañado esta tarde. A continuación, vamos a abrir la mesa a un par de preguntas, a un par de comentarios. Quien quiera participar puede levantar su mano. Si quieren, vamos 1, 2, 3, 4 y volvemos a comenzar, ¿vale? Gracias. Hola, Vladimir Ríos. La compañera hablaba de un momento, digamos, coyuntural, circunstancial, en el que la sociedad colombiana mostró su hartazgo, ¿no?, ante años y años de injusticias y de desigualdad. La pregunta es, ¿cómo ese hartazgo, o más bien, cómo Petro conecta con ese hartazgo? Es decir, ¿qué características personales, qué características políticas, qué coyunturas históricas, digamos, principalmente eso, qué características personales de ese líder, históricas de su historia de vida, conectaron con ese momento de hartazgo? Es decir, ¿qué llevó a Petro a ser el líder de ese momento, ¿no? Solo esa pregunta, gracias. Solo esa pregunta.
Bueno, yo voy a empezar y tú me complementas, ¿te parece? Porque creo que hay muchas cosas que decir sobre Petro, porque es una persona que tiene pues muchas virtudes y una gran experiencia política y militante y rebelde, porque empezó como guerrillero, como ya la mayoría sabe. Bueno, algunos de los factores que hacen que la juventud se identifique con Petro, que son los que más participaron en este movimiento, en el paro nacional, es por lo menos su lucha contra el narcotráfico. Desde siempre, desde que era congresista, esta fue como su bandera política, la lucha contra el narcotráfico, y pues él dio a conocer la existencia del paramilitarismo, de la parapolítica. Nunca tuvo temor a enfrentarse a estos grandes grupos que manejaban también los medios, manejaban el poder también en Colombia. Y pues muchos jóvenes lo identificamos así, porque yo también me acuerdo que desde que era joven me admiraba a Petro porque era capaz de decir, investigando, argumentando, quiénes, qué políticos estaban en el tema del narcotráfico, del paramilitarismo. Fueron los primeros que acusó a Uribe Vélez y la juventud no quiere para nada a Álvaro Uribe Vélez. Entonces también ese antagonismo entre Uribe y Petro pues también le dio mucho poder. También cuando estaba en la alcaldía, las políticas que realizó, las políticas sociales, son unas políticas muy incluyentes. Trabajó con personas farmacodependientes, él implementó las dosis mínimas como una forma de manejar la drogadicción, sobre todo para la gente de la población indigente, que era algo sui generis y muy arriesgado, pero que funcionó, porque son personas que, como su propio nombre lo dice, dependen de la droga y pues quitársela de un momento a otro no era una solución, necesitaban también apoyo psicológico. Él hizo los unos camioncitos que ponía en las zonas más vulnerables a donde podían ir ellos y les tenían atención psicológica, tenían derecho a un baño, los trató como personas también. Todas estas cosas lo saben los jóvenes, en las calles también con las poblaciones, los chicos que estaban metidos en pandillas, como en malos pasos, los invitó a trabajar con ellos, les enseñó política. Bueno, hizo un trabajo muy hermoso que la mayoría de jóvenes conocen. ¿Y qué más podría incluir yo? Eh, pues siempre estuvo en contra de la oligarquía colombiana y eso lo sabíamos también todas y todos. Esto es lo que yo podría decir. ¿Qué más puedes agregar tú? ¿Les parece bien si recogemos más preguntas y en la intervención recojo un poquito algo de esta pregunta y vamos respondiendo las otras? Vamos a darle palabra a 3 personas Eso. y después de las preguntas contestamos las 3 juntas. ¿Perfecto? Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues es preocupante todo lo que comentan, lo que ha pasado con los gobiernos progresistas de América Latina. Y más preocupante que si avanza el del presidente Petro, pues que el siguiente sería mi presidente, ¿no? Es lo que más me preocupa. Y bueno, yo lo que he visto es que esta forma de cometer lawfare es con invenciones, ¿no? Con inventarles delitos que no existen, ni siquiera están tipificados. Por ejemplo, en el caso del presidente Pedro, esto de que por incapacidad moral lo tienen ahí preso. O lo que comentaban hace un momento de la denuncia en contra del presidente Petro, ¿cómo dijeron que era la denuncia? Eh, Pánico económico. No sé si en su legislación penal existe ese delito tipificado, pero, por ejemplo, están los tratados internacionales en donde dice que no hay penas, no hay delito sin pena, ¿no? O sea, tiene que estar el delito tipificado para que pueda alguien estar preso. O el presidente Correa, que también estaba preso y no había ni pruebas. O sea, la prueba era que no había pruebas. Entonces, no sé qué tanto intervengan los organismos internacionales, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, porque evidentemente son injusticias que no se pueden tolerar ni a nivel internacional, ni siquiera por los grupos derechistas, porque están en juego derechos humanos que tienen que ver con la libertad, el derecho a la libertad, el derecho a la vida. Entonces, todas estas cuestiones jurídicas, sí, no sé si las hayan llevado a cabo los defensores de los presidentes y principalmente, bueno, de este caso de los que están siendo atacados injustamente
con delitos que ni siquiera existen, porque ya debería de estar interviniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mínimo. Y que se les finquen estos delitos, perdón, que no existen. Entonces, si ellos cometen el lawfare y inventándoles esto, ¿qué podemos, o sea, qué acciones está llevando la comunidad en contra de estas denuncias? ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo al revés? Por ejemplo, en México también, porque es el caso que pues, yo conozco. La derecha va y presenta un montón de denuncias y nosotros no. Cuando nosotros sí podemos presentar denuncias porque sí cometen atropellos, sí cometen delitos y no lo hacemos. Entonces, creo que por la vía judicial nos falta actuar, porque no sé ustedes cómo lo vean, pero yo creo que un intento de lawfare, que ya lo que comentó el Fisgón, una vez se hizo en contra de mi presidente, ¿no? Cuando el desafuero. Pero ahorita, no sé si ustedes se enteraron del comunicado que sacó un senador al Poder Judicial diciéndole que destituyera al presidente por no haber acatado una sentencia que tenía que ver con lo del INE. Entonces, pusieron ese comunicado con fundamento en unos artículos constitucionales que ni siquiera tienen que ver con lo que ellos le estaban ahí. Y obviamente nosotros en redes dijimos, esos artículos no aplican, o sea, todo lo que ponen en ese comunicado no es, pero la gente que no sabe y ve su comunicado y lo ve fundado en la Constitución, puede irse con la finta de que efectivamente está cometiendo un delito y decir sí, que la Corte lo destituya, como lo hicieron varios en redes. Y después el senador salió y se desdijo, pero fue por toda esta fake news que sacaron y que nosotros la desmentimos. Entonces, ¿qué opinan de esto? Si puede ser un intento de lawfare y que yo creo que la fuerza más grande que pueden tener los gobiernos progresistas pues es el pueblo, la movilización, porque así es como se defendió el desafuero de López Obrador. Bueno, ese es mi comentario, gracias. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Perdón? ¿Tu nombre? Mónica, y soy abogada. Gracias, Mónica. Silfrido. Buenas tardes, un saludo, embajador, compañera Johanne. Yo vengo de El Salvador y soy víctima directa de ese procedimiento que describía Lady Johanne, o sea, el uso del aparato judicial penal para perseguir a opositores políticos. Soy dirigente de la izquierda, guerrillero desde joven, activista, dirigente del Frente Farabundo Martí, presidente del Congreso por varios años. Y puedo darme el lujo de decir que soy el primer perseguido de Bukele, porque apenas él llegó, a los días estaba públicamente exigiéndole a la Corte Suprema que me procesara. Afortunadamente logré salir del país, estoy acá en condición de asilado político. Y bueno, el compañero Barajas no mencionó a El Salvador en su lista de países donde se ha aplicado y se sigue aplicando esta estrategia perversa, ¿no? Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador. Nosotros tenemos 2 expresidentes exiliados por ser gobiernos de izquierda. Tenemos decenas de compañeros, compañeras encarcelados. Hace poco acaban de sentenciar a uno de los más destacados alcaldes de la izquierda a 18 años de prisión. A un ministro de la Defensa Nacional del gobierno de izquierda, militar, a 18 años de prisión. Y habemos decenas y decenas en esta situación de exilio. Por eso yo no tengo preguntas, yo más bien quisiera destacar que el presidente Petro ha sido de los pocos líderes en América Latina que se ha pronunciado contra la persecución en El Salvador y que ha enfrentado a Bukele públicamente y que le ha dicho que él combatió la delincuencia en Bogotá no construyendo megacárceles, campos de concentración, le dijo el presidente Petro, sino construyendo escuelas y universidades y dándole oportunidad a los jóvenes, y que le ha insistido a Bukele de que enfrentar la delincuencia se tiene que hacer con las armas del derecho,
y respetando los derechos humanos. Así que vengo pues más bien a expresar nuestra solidaridad con el pueblo colombiano. Conocemos sus hazañas, sus luchas. Yo personalmente conozco al presidente Petro, hemos estado en distintas ocasiones juntos, cuando él y yo éramos parlamentarios. Nos ha visitado como parlamentario. Conozco la persecución que ha sufrido desde las instancias judiciales, mediáticas. Yo recuerdo estaba en Bogotá cuando intentaron destituirlo, cuando era alcalde, ¿no? Y intervino la Comisión Interamericana y bueno, y el pueblo se movilizó. Y pues decirles que justamente esta movilización que ustedes están realizando a nivel nacional y a nivel internacional es el mejor antídoto contra este tipo de intentos, no solo de desestabilización, sino de cambio de régimen, como le llaman los teóricos norteamericanos. Cuando la derecha se lanzó contra Dilma, los compañeros del PT de Brasil se quedaron inmóviles y la derrocaron. Cuando la derecha le dio el golpe de Estado a Evo Morales, el MAS se quedó en sus casas y lo derrocaron. Pero cuando hay reacción popular, movilización, pues yo creo que estos intentos se pueden abortar. Así que los felicito porque estén activos, movilizados, y pues que de esa manera se puede enfrentar esos planes golpistas. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Me llamo Imelda Hernández Espinosa, soy periodista. Me interesó mucho este tema. Estoy aquí en el Instituto de Capacitación y Formación Política porque eso nos da la visión futura de cuáles pudieran ser las acciones que pudiéramos tomar. Porque yo creo que no solo debemos estar a la defensiva. A veces nos colocamos los gobiernos de izquierda muy a la defensiva. Y yo creo, yo soy admiradora de Lenin, que también tenemos que estar a la ofensiva, ¿sí? ¿Cómo hacerle para ya no solo estar apertrechándonos, ¿no? De que ya nos mataron a fulano, ya nos mataron a sultano, ya hay sangre aquí, ya hay sangre allá. Y lo digo porque lo viví ahora en las elecciones que hubo, que tuvimos un PRD intimidador, que tuvimos un PRD que nos anduvo persiguiendo, ¿verdad? Y que teníamos que nosotros implementar las estrategias como militantes de Morena para ver cómo no solo estar a la defensiva, porque siempre, no sé por qué nos viene ese pensamiento de a la defensiva, ¿por qué no la ofensiva también, no? O sea, hay que dar el paso. ¿No es fácil? No. Se tiene que ver, ahí me llama la atención, por ejemplo, mucho lo del libro de Sun Tzu, ¿no? Que da la táctica y la estrategia de cómo también atacar, ¿no? O sea, tener un pensamiento revolucionario, tener ese concepto que se dice aquí en México de revolución de las conciencias, va en ese sentido, ¿no? De cómo hacerle para estudiar perfectamente y especializarse, hacer células. Yo creo que ahí estaría algo muy interesante. ¿Cómo hacer células especializadas para no solo recibir los golpes? Para ir viendo, o sea, por un lado, aquí estamos hablando mucho de la parte mediática, ¿no? De los medios de comunicación. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer para también la contraofensiva a esos medios de comunicación dominantes y que se puede, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el movimiento de López Obrador jugó un papel muy importante el periódico Regeneración. ¿Por qué? Porque el periódico Regeneración denunciaba, transformaba,
Y aquí en México tuvimos a los hermanos Flores Magón, que tuvieron un papel importantísimo para que se denunciara y se fuera no solo a la ofensiva también, ¿no? Entonces, habríamos que cuestionarnos qué podemos hacer para que esos medios dominantes no lo tengan todo, no lo tienen por qué tener todo, ¿no? También puede haber medios de izquierda, medios alternativos que den las ideologías de izquierda, que den la batalla a esas ideologías de derecha. Igual en el plano judicial, no creo que sea algo muy fácil, porque son tremendos, aquí lo hemos vivido, ¿no? A un compañero nuestro que se llama Esteban Jiménez Martínez, también nos lo metieron al reclusorio Oriente, y pues es horrible, el Poder Judicial es tremendo, es una vasca. Entonces, habría que ver cómo hacer también medios judiciales por parte de la izquierda, ¿no? Entonces, mi pregunta en ese sentido sería, ¿cómo podemos ir de avanzada? Ya no la cuestión defensiva, sino ofensiva. Gracias. Una más, va a ser muy breve. Señor embajador, ustedes desde su experiencia de lucha, ¿qué consejos nos darían a nosotros los mexicanos que enfrentamos una lucha muy similar para poder afrontarlo? Y en segundo punto, desde el marco de la colaboración internacional, más allá de simplemente yo como joven retuitear algún hecho que esté sucediendo desde Colombia, ¿cómo podríamos nosotros sumarnos también al hecho de su lucha desde nuestro territorio, aprovechando que está usted como representante de Colombia? ¿De qué manera podemos sumarnos a ese hecho para tratar de coadyuvar, uno, en su lucha y dos, estarnos preparando para la de nosotros en nuestro país? Les cuento. Gracias. Muchas gracias a las preguntas. Adelante, compañeros de la mesa. Bueno, gracias. Pues voy a intentar, tocando un poco desde la pregunta de Vladimir, y voy a intentar ser muy resumido. No, digamos que lo que se vive hoy en Colombia, desde mi perspectiva, más que un proceso coyuntural, una ebullición, digamos, coyuntural, se trata de un proceso histórico que en los últimos años, digámosles sus 15 o 20 años, han tenido una serie de sucesos conducentes a una aceleración de los tiempos políticos. Hablábamos ahora que hay días en los que pasan décadas y décadas en los que pasan días, y que durante mucho tiempo en Colombia no pasó mucho en términos del cambio significativamente en la traducción de realidades distintas, sí mucho en términos de lucha y resistencia, y eso hizo posible que llegara un momento en el cual se aceleraran los tiempos políticos. Y yo recuerdo desde la experiencia que desde que empezamos a militar ya estábamos movilizándonos por una reforma a la educación superior, después vino el paro agrario, después vino la segunda edición también del paro agrario, después hubo movilizaciones mucho más urbanas, llegó después la pandemia, el estallido social para muchos empieza antes de la pandemia, en el 2019, diciembre más o menos, que en Bogotá y en todo el país se convocan movilizaciones desde las centrales obreras y terminamos sumándonos masivamente las juventudes excluidas también del mercado laboral. Y durante todo ese proceso, pero incluso desde mucho más antes, pues Petro ya representaba, digamos, una punta de lanza de ese proyecto de transformación, lo cual implica que, además de los atributos que personalmente él encarna o tiene, digamos, lo más importante es que siempre ha estado al pie del cañón en la primera línea en términos de este cambio, y es por eso que cuando el país se encuentra en un parteaguas en la cual tiene que elegir entre la barbarie o la posibilidad de la paz, la persona que encarna electoralmente esto pues es Petro y bueno, Francia Márquez, que además de encarnar estas luchas civiles y populares y democráticas, pues encarnan luchas anticoloniales desde hace siglos. Entonces, eso por un lado.
decir que nosotros hemos propuesto, para responderle un poco a Mónica, que la Carta Americana de Derechos Humanos pudiera convertirse en una de las principales fuentes para vetar de nuestro continente los golpes de Estado. Entonces alguien se preguntaría lógicamente, pero si la OEA está al frente orquestando todos los golpes de Estado, ¿cómo la Carta Americana puede entonces ser esa herramienta? Pues por ejemplo, los gobiernos de Chile, nuestro gobierno y el gobierno mexicano hemos interpuesto 3 opiniones consultivas ante el sistema interamericano. La de Chile y Colombia es sobre los derechos de la naturaleza y sobre los derechos de las mujeres. Y la de México versa sobre los derechos y obligaciones de las empresas que producen armas y comercializan armas. Esto con el objetivo de poder incorporar, por mismo pronunciamiento de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al cuerpo de la Carta Democrática, este tipo de derechos y de reivindicaciones. ¿Qué tiene de diferente este mecanismo de los otros? En el caso colombiano, por ejemplo, solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo tomar una acción eficaz en términos tutelantes de tutelar la vida del presidente Petro y de muchos militantes al tener este mecanismo de las medidas cautelares, que son vinculantes en nuestro ordenamiento jurídico interno. Pasa que, por ejemplo, otros mecanismos de integración y de concertación regionales no tienen necesariamente ese nivel de incidencia y de incorporarse incluso a las constituciones y a los ordenamientos legales de nuestros países. Y eso implica que no necesariamente tienen la posibilidad de tomar determinaciones que tengan un impacto directo sobre el ordenamiento y la política interna. Entonces, en el caso de la Bogotá Humana fue una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una medida cautelar de la Comisión Interamericana lo que pudo detener al procurador arbitrario, devolver a Petro, además de la movilización claramente y fundamentalmente la movilización, a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pero además de eso es la Corte Interamericana la que establece una sentencia en la cual dice, artículo 23 de la Carta, ningún funcionario administrativo puede violar o suspender derechos políticos de personas elegidas popularmente. Hoy, cuando algún compañero o compañera abogado quiere defender esto ante un tribunal, de lo que puede cogerse es de la Carta Americana y de los impactos y las implicaciones que tiene en nuestro ordenamiento constitucional y legal. Entonces, ahí se encuentra ante la disyuntiva. ¿Ejercemos disidencia respecto a la OEA o ejercemos una disputa? Me parece interesante que México y el gobierno federal hayan asumido ahora también la posición de entrar a disputar. Porque si simplemente decimos, nos hacemos a un lado, también es cierto que no tendríamos un mecanismo integrador del conjunto de la región, porque la CELAC es la América Latina y el Caribe, UNASUR es el sur, está estos encuentros de las Américas, excluyentes, donde sacan a Cuba, donde sacan a Nicaragua y donde sacarán seguramente si les convendrá a Colombia, pero no hay un foro, digamos, consolidado a lo largo de los años y las décadas como lo es la OEA. Entonces, nuestra acción sobre estos mecanismos internacionales va enfocada en esa dirección de poder dar una renovación de la OEA y obviamente a partir de eso, si queremos el objetivo de desterrar los golpes de Estado o aunar esos esfuerzos, indudablemente pasa por reemplazar a Almagro, por ejemplo, pasa por renovar las estructuras de la OEA y poder balancear las asimetrías de poder allí dadas desde Estados Unidos. Se plantea también el tema de cómo pasar de la defensiva a la ofensiva popular, que yo lo conecto mucho con esta otra pregunta de consejos para afrontar un poco como esta situación. Y nosotros también encontramos que en el momento en el que nosotros nos ponemos a la defensiva, usualmente tendemos a caer en los marcos de comprensión y en los esquemas que nos plantea el enemigo. Entonces, por ejemplo, la revista Semana quiere ponernos a dar explicaciones a Colombia y al gobierno de Colombia sobre por qué se nos ocurre a nosotros
fortalecer el sistema público de pensiones en la reforma pensional y determinar así el debate público. Decía Pablo Iglesias, en política no gana el que dice lo que la mayoría quiere escuchar, sino el que determina la agenda. Si nosotros entramos en ese marco de comprensión en el cual no tiene una razón de ser el hecho de que las personas puedan pensionarse a una edad más temprana y empezamos a justificar eso o a responder a la revista Semana, pues entramos entonces en el marco de la defensiva, en el marco de que nos imponen y nos proponen este medio de comunicación hegemónico. Pero si nosotros, a través de una dinámica, por ejemplo, que hemos propuesto en Colombia, aprendiendo la experiencia en México del periódico Regeneración, de tener piezas informativas, pedagógicas, que nos permitan tener una comunicación constante con la ciudadanía, bueno, pues ahí entonces tendremos una posibilidad de contrarrestar esta desinformación. Y lo aprendimos también del Progreso Mexicano, a través del periódico Regeneración, cómo es importante entonces la articulación. Otra parte de la respuesta tiene que ver entonces con eso, porque solamente si tenemos la posibilidad de salir del escenario local e interno, y no solamente aprender de la experiencia de otros países, sino articularnos en la acción a través de este tipo de mecanismos, por ejemplo, pues podemos entonces ser más eficaces. Muy seguramente, y nosotros y nosotras hemos venido proyectando este tema del periódico, luego también tiene su particularidad porque como ya estamos en el gobierno y no estamos, digamos, en la campaña electoral, hay una vía, digamos, particular para ello, pero lo hemos venido realizando y salieron unas ediciones que se están repartiendo por el país, llegarán seguramente a nosotras y nosotros y les intentaremos compartir. La posibilidad, por ejemplo, de que en Colombia haya una reforma laboral tiene que ver con la experiencia de lucha de los pueblos y de la clase trabajadora de otros países y de proyectar a través de ese referente programático nuestra reforma. Pero asimismo la posibilidad de que surja y de que tenga éxito tiene que ver con que en Colombia se sepa que no se trata de una idea descabellada y loca, sino que son derechos sociales que avanzan en el mundo a través de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Yo pondría esos dos elementos, la solidaridad internacional y por otro lado, claramente la comunicación con la ciudadanía, no perder la posibilidad de tener espacios de encuentro. El presidente Petro ha dicho hay que cuidar el corazón, pero cuidar el corazón se hace tal también como lo decía el comandante Chávez, pues teniendo también la posibilidad de hablar constantemente con la gente, salir a que la gente los zarandee, le diga, estás haciendo esto mal, pilas con esto, o estás haciendo esto de esta forma, intenta esta otra. Ten esta prioridad, haz X o Y, no encerrarnos en las oficinas cuando llegamos al gobierno, tener una disposición abierta y no abandonar nunca las calles. Son una serie de elementos que en la práctica nos hemos dado cuenta son fundamentales para contrarrestar este escenario de golpe blando, pero sobre todo para avanzar en nuestro proyecto político de transformación. Bueno, voy a terminar de complementar las preguntas, lo que creo que quizás puede servir también para mirar. En el caso de Mónica, bueno, ya creo que el embajador dio toda la respuesta. Yo quisiera con Silfredo, también cuando te escuchaba, me acordaba mucho que hubo un tiempo en que Álvaro Uribe fue el gran colombiano y tuvo unas encuestas realmente de una aprobación gigante, porque no se puede negar de la forma como haya sido que la tuviera, ¿no? Porque cómo la hacía, gracias a los, bueno, gracias o desafortunadamente a los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que sucedieron, que tenemos con la JEP 6402, jóvenes, hombres, mujeres, hasta mujeres, que fueron catalogados como guerrilleros y asesinados y dados de baja, ¿no? Y esto demostraba que había una gran justicia y que se estaba acabando con la guerrilla. Y creo que en el caso de Bukele sucede algo muy similar, en donde se ha vendido, aparte de todo, que los medios de comunicación han influido muchísimo, muchísimo más en Salvador. Él los ha sabido manejar de una forma increíble y que ha vendido esta imagen de que es joven, de que es audaz, de que está luchando, que está acabando con las con los maras, que está acabando con los maras, de que ha hecho algo increíble, ¿no? Mostrando cárceles llenas,
de muchos jóvenes inocentes, porque ha hecho falta muchos debidos procesos, han sido capturados muchachos simplemente por tener un tatuaje. Hace poco un colombiano que estuvo allá fue capturado por tener un tatuaje que apoyaba a Bukelele, que era también lo más interesante. Y pues yo creo que hay esperanza de que así como Salvador Bukelele ahorita parece un gran héroe, de que Bukelele parece un gran héroe en Salvador, en un momento todo salga a la luz y pues cambie todo en Salvador. Espero que sea así y simplemente quería complementar con que las cosas pueden cambiar. En el caso de Imelda y la ofensiva, pues yo he visto que Petro ha hecho una ofensiva y es por lo menos con el caso del fiscal que tenemos, el fiscal general Barbosa, que le ha hecho una lucha a frente, se ha declarado opositor y que ha intervenido en la política de forma directa, sobre todo intentando investigar y apoyando todo este lawfare, pero que no ha cumplido con lo que realmente debería hacer. Hace poco también salió una investigación hecha por un colombiano en un diario francés en donde se dice que hay más de 200 investigaciones en contra del Clan del Golfo que no han avanzado. Y el presidente Petro públicamente le solicita a él que le comente qué ha pasado y él le responde que él no tiene por qué darle explicaciones, ¿sí? Porque es un órgano autónomo, ¿no? Entonces, creo que una de la parte de la ofensiva que Petro dice, bueno, a mí no me des explicaciones, no te preocupes que vamos a llamar al fiscal de la Corte Penal Internacional para que empiece a investigar todos estos casos que están en la JEP, incluidos los de Mancuso, todo este caso de todo lo que estamos hablando. Entonces, es una ofensiva, ¿no? También utilizar los propios medios de ellos en favor de la justicia nacional. ¿Qué otra cosa de la ofensiva? Pues podemos decir que la formación política es una ofensiva. Todo lo que estamos haciendo aquí es una gran ofensiva, porque hay muchas cosas que muchos no saben y que las personas que también más adelante puedan ver esta información va a servir para que no crean todo lo que escuchan en los medios, ¿no? Para replicarlo en el caso también de Armando. No solo replicarlo en tweets, sino cuando hablen, cuando veas una noticia con tus amigos, con tus conocidos, decir, no, pero es que yo estuve en este lugar y nos dijeron esto, lo otro. Eso también es una ofensiva. Y utilizar los medios de comunicación autónomos, particulares, y también ojalá una gran ofensiva que tienen aquí en México es la mañanera. Sirve para que realmente la gente sepa de primera voz qué es lo que está haciendo o lo que no está haciendo el gobierno. Entonces creo que sí se están implementando ofensivas que no se notan, pero ahí están. Y Armando, pues, ¿cómo nos puedes colaborar más a los mexicanos? Pues asistiendo a estos eventos, como ya te dije, y también apoyándonos en los mítines, en las reuniones que se llevan en la embajada, así como la que tuvimos hace poco, estar al pendiente, seguir las redes sociales de la embajada, haga la publicidad, porque ahí vemos muchas cosas que están pasando en nuestro país y que también sirven para que lo sepan los demás y evitar que suceda en Colombia y que suceda en México. Gracias. Bueno, agradecemos mucho a nuestros dos conferencistas, al embajador, a Lady, y le voy a dar la palabra a Enrique, a mi compañero Enrique, para que clausure este evento. Gracias, Carlos. Y pues bueno, agradecer a los compañeros colombianos que nos están compartiendo su experiencia, y pues nosotros también acá lo que podamos compartir también lo hacemos de corazón, porque pues estamos en la misma lucha, estamos formándonos, porque a final de cuentas también tenemos que hacer lo que hace muy bien la derecha, estudiarnos, ¿no? Entonces, las experiencias que se han tenido en América Latina, pues son para nosotros, para los mexicanos, pues algo muy importante. Ahí podemos ir encontrando la clave de lo que la derecha mexicana, articulada con la oligarquía internacional, pues pueden hacer acá en nuestro país. Y pues una vez más agradecer la exposición, y bueno, también agradecerles a nuestras compañeras, compañeros, porque estamos cerrando precisamente un ciclo básico de formación política acá en el Instituto Nacional, y pues ya lo decía, ¿no?
hay que formarnos porque esa es parte de la contraofensiva que el pueblo puede tener hacia la reacción, hacia la reacción de la derecha en estos cambios populares. Y bueno, pues démonos un aplauso todas, todos, porque estuvimos varios sábados por acá compartiendo. Y pues bueno, con nuestra compañera Dana nos vamos ahorita a coordinar para entregar cada uno de los reconocimientos y una propuesta, a ver si aceptan.